En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a su programa Perlas de Sabiduría. Es un programa que le obsequia, regala la comunidad Bahá'í de Ceneguía con mucho cariño para todos ustedes todas las semanas con perlas de sabiduría que Baha'u'lláh ha traído. En programas anteriores mencionamos y ahora vuelvo a nuevamente hablar de quién es Baha'u'lláh. Bueno, Baha'u'lláh, que en español significa la gloria de Dios, es el nuevo manifestación o portavoz de Dios, quien habló entre el creador, el Dios creador, y la creación, que somos nosotros, la humanidad, parte de esa creación, trayendo las nuevas enseñanzas, los nuevos reglamentos, normas, para mejorar la vida del ser humano. Cómo podemos vivir cada vez en una civilización más pacífica, podemos tener mayor bienestar y aprender las reglas de convivencia saludable entre los seres humanos, es lo que traen los enviados de Dios. Dentro de esas perlas, dentro de esas nuevas enseñanzas que trae Baha'u'lláh, ya estamos hablando entre 1817 a 1892, que vivió Baha'u'lláh su vida terrenal. Él mencionó muchos temas, ha dejado más que 100 volúmenes de escrituras. Imagínense que nosotros en este programa, en este tiempo tan corto que tenemos, ¿cómo podemos participar, hacerles compartir esas perlas? Así que siempre solamente mencionamos y les animamos que ustedes entran en la página web de la comunidad Bahá'í.org, y ahí investiguen más sobre la fe Bahá'í. Además que ya conocen que pueden los programas anteriores también escucharlo en nuestro Facebook de Comunidad Bahá'í de Ceneguía, en el Facebook. Bien amigos, esta semana no tienen idea la gran sorpresa que tengo para ustedes. Estoy aquí en la cabina con dos invitados de lujo, pero lujo de lujo. Aquí está con nosotros señorita Carol Rosell y David Serpa. Son dos especialistas en la perla que vamos a hoy día compartir con ustedes, que es la economía en la fe Bahá'í. ¿Qué dice la fe Bahá'í? Si hay o no hay en las escrituras Bahá'ís alguna guía, algo de novedad sobre ese tema, porque siempre entre la religión, la parte espiritual y la parte material de la vida del ser humano ha habido ese conflicto y ese fragmento. Si uno es espiritual, debe dejar al lado todo lo material. Si uno está en el mundo material, ¿cómo puede tener también una vida espiritual y crear ese equilibrio, ese balance en su vida? Eso vamos a aprender hoy día. Estamos con oídos bien atentos, muy entusiastas de escuchar nuestros dos economistas de la comunidad Bahá'í que gentilmente han aceptado la invitación y están aquí en cabina. ¿Desean saludar a nuestros radio oyentes, por favor? Muy buenos David. días, muy buenos días amigos de Radio Cadena. Muchas gracias a Sam por la presentación y estamos felices de compartir esta mañana algunos puntos de vista Bahá'í sobre la economía. Es una ciencia social tan importante y siempre es algo inspirador conocer qué es lo que dice Baha'u'lláh, qué es lo que dicen las enseñanzas de la fe Bahá'í con respecto a la economía. Y bueno, gracias por esta invitación nuevamente y espero que puedan disfrutar de esta mañana. Gracias, Carol. Buenos días, Sam. Un saludo muy cariñoso a todos los radioescuchas de este programa tan especial que se llama las perlas de la sabiduría, ¿no? Que definitivamente todos nos enriquecemos con estas perlas maravillosas que ha traído Baha'u'lláh para la humanidad. Muchas gracias por la invitación, Hassan. Gracias a ustedes por venir tan lejos y estar con nosotros. Es que realmente es un tema muy, muy complicado, ¿no? Mucha gente, como decía de antes, el concepto
de lo espiritual que se ha creado en la mente del ser humano es que si uno quiere desarrollar espiritualmente, tiene que retirarse y dejar al lado todo lo material. Entonces queremos saber si Baha'u'lláh sigue con este modelo también de espiritualidad o que pues él le trae un modelo distinto, ¿no? ¿Existe un modelo Bahá'í sobre la economía y cómo manejar este tema? Bueno, Baha'u'lláh nos da algunos lineamientos, algunas ideas generales, las cuales son fundamentales para la reorganización y la nueva administración de la sociedad humana. Y, digamos, da algunos lineamientos también acerca de cómo debería ser el desarrollo económico. Y en base a estos lineamientos, ya la experiencia de los años y algunas percepciones personales es lo que nosotros podemos plantear con respecto a algún ideal Bahá'í de un modelo económico. Pero no tenemos en sí exactamente un modelo económico Bahá'í precisamente, pero sí en base a estas ideas y estos fundamentos, ir construyendo poco a poco en base a la experiencia una nueva sociedad basada también en principios justos y que permitan que haya un desarrollo económico y unas ciertas ideas de cómo estructurar una economía diferente para que todos puedan prosperar y beneficiarse de ella. Excelente, ¿no? Porque, bueno, de todas maneras eso como que es más sabio también, ¿no? Dentro de lo que Dios puede dar las guías y la humanidad construye, ¿no? Es como Él da material y nosotros somos los obreros, nada es listo. Carol, ¿qué dices tú sobre ese tema? Quería compartir de lo que Baha'u'lláh nos da un nuevo enfoque de lo que es la riqueza, ¿no? Entonces la riqueza no es digamos como algo negativo o como un pecado, no, más bien nos alienta a que debemos alcanzar la riqueza y que esa riqueza es producto de nuestra madurez espiritual. Entonces, esto es un enfoque revolucionario que Baha'u'lláh ha traído. Ahora, esa riqueza que se alcanza desde el desarrollo espiritual de las personas tiene, digamos, un equilibrio, un punto justo, ¿no? Donde, digamos, todo es equitativo, se piensa en la equidad, se eliminan los extremos de riqueza y pobreza, pero más bien, por un lado, nos alienta a alcanzar esa riqueza. Excelente, justo aquí tengo una cita de los escritos bahá'ís que dice: la riqueza es loable en grado sumo. Si ella se es adquirida por el propio esfuerzo individual y la gracia de Dios, mediante el comercio, la agricultura, las artes e industrias, y si es gastada en propósitos filantrópicos, por sobre todo si una persona de buen juicio y de recursos iniciaría medidas que podrían enriquecer universalmente a las masas del pueblo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, como tú dices, es un nuevo concepto de la riqueza. Ahora, vamos a ver un poco sobre esas guías que mencionaste, David. ¿Qué guías ha traído Baha'u'lláh o las escrituras bahá'ís? Bueno, hay una básica que se puede entender en base a esa cita también, que es: la riqueza es buena, estamos todos, creo que de acuerdo con eso, es algo positivo, pero que no puede estar concentrada en un grupo pequeño de personas, sino que se tienen que tomar medidas para que la riqueza pueda ser alcanzada y distribuida de una forma más justa. Entonces eso es un elemento primordial. Vemos que no puede haber realmente, no podemos considerar riqueza cuando hay riqueza, pero solamente beneficia a unos pocos. Entonces la preocupación, yo creo que de muchos gobernantes, de muchas instituciones, es realmente cómo podemos hacer ahora en estos momentos para tratar de eliminar los extremos. Y otra cosa también es que siempre va a haber diferencias. Ahí menciona la cita que tú has leído, que el esfuerzo individual es importante y la iniciativa individual es importante para uno lograr su sustento y su mejoría en las condiciones materiales. Y ese esfuerzo individual hace que nosotros tengamos distintas capacidades y también distintos niveles de ingreso. Va a haber personas que van a tener un nivel de ingreso mayor y otras un poco menor y otras un poco menor. Pero eso no significa
que va a haber extremos enormes, que hay personas que van a tener pues el 90% van a concentrar el 90% de la riqueza del pueblo y otras personas mucho menos. Eso es algo que se tienen que tomar algunas medidas, y bueno, los escritos bahá'ís especifican algunas ideas sobre cómo la sociedad puede organizarse para eliminar esas situaciones. David, mencionaste dos cosas muy importantes. Entonces, uno es el principio de Baha'u'lláh que mencionaste, que es eliminación del extremo riqueza y pobreza, que me gustaría después ampliamos. Y el otro es como también uno lo escucha mucho afuera, que dicen la riqueza, en verdad no falta riqueza en la tierra. El problema no es la riqueza, sino la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué dice la fe Bahá'í si hablemos de eliminación de extremos de riqueza y pobreza? Entonces, ¿qué estrategias o guías o alineamiento hay sobre este tema? Definitivamente, como tú dices, Hassan, en el planeta, en el mundo entero, existe mucha riqueza. Así es. En todo sentido. El tema es de que, como bien dices, está mal distribuida esa riqueza. Es por eso que existen países de pronto extremadamente ricos y países extremadamente pobres. Y así como existen estos países, existen también personas que son extremadamente ricas, ¿no? Y personas muy pobres que ya todos conocemos. El tema es de que nuestros esfuerzos deben ser estructurados, nuestros esfuerzos no deben ser dispersos. O sea, ¿por qué trabajamos? Trabajamos para eliminar la pobreza, pero entonces seamos sinceros, ¿hacia dónde dirigimos esos esfuerzos? O sea, las políticas de los gobiernos van enfocados a eliminar la pobreza en el mundo, pero sin embargo siguen existiendo pobres. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, lo que Baha'u'lláh dice y las enseñanzas de la fe Bahá'í dicen es que debemos redefinir los conceptos básicos, por ejemplo, de la naturaleza del hombre. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del hombre? Todos consumimos, todos comemos, todos nos vestimos, todos somos en cierta forma consumistas. Así es. Pero cuando caemos en los extremos del consumismo y la sociedad se vuelve extremadamente consumista, eso ya rompe el equilibrio. Correcto. De la sociedad, de la economía, de la humanidad, del planeta, de los recursos, ¿no? Tienes razón. Un poco también... sí, David, comparte. ¿Querías decir algo? ¿O? Sí, quería... Aquí el micrófono está con ustedes. Encantados, gracias. ¿No? Estamos muy contentos de tenerlos. Quería, para continuar con este tema, leer una cita de Baha'u'lláh. Muy bien. Dice: gasta mi riqueza en mis pobres, para que en el cielo participes de la abundancia de esplendor inmarcesible y los tesoros de gloria imperecedera. Y otra, quiero leer también, dice: decid a los ricos del suspirar de los pobres a medianoche, no sea que la negligencia los lleve al camino de la destrucción y los prive del árbol de la riqueza. Dar y ser generoso son atributos míos. Dichoso aquel que se adorna con mis virtudes. Qué hermoso, ¿no? Esas son las guías. ¿Qué más uno quiere, no? Hacernos recordar de esa solidaridad, de esa caridad, que son las virtudes maravillosas en el ser humano. Ahora, otra cosa que yo estaba pensando es cómo vivimos ahora los valores que la sociedad ha creado, porque los valores son sociales, y eso que tú has leído de las palabras ocultas de Baha'u'lláh son las virtudes del ser humano. Los valores de la sociedad actualmente es como que, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Los profesores que dedican su vida no es fácil, ¿no? Uno que es madre, padre, sabe que tener 2, 3 hijos en la casa no es ninguna tarea fácil de educar y poder estar con ellos, acompañándolos en momentos también de angustia, de ira, porque un ser humano pasa por todo. Y un profesor o una profesora en un salón de clase con 40, 50 niños de diferentes hogares, con diferentes caracteres, con diferentes problemas, esa mochila que traen con sí mismo de conflictos entre los padres,
problema de repente no han tomado desayuno, no tienen ni siquiera un hogar no feliz. Ese maestro viene, yo estoy tratando de un poco pintar eso, dibujando ese modelo, que ese maestro viene trabajando con todo ese grupo de niños y al final el sueldo, no estoy hablando solo de un país específico, sino en todo el mundo, es famoso, por eso escogí este ejemplo, que los maestros al final reciben un sueldo muy, no digo miserable, pero es muy poco realmente para ayudarles a tener un estándar de vida digno y lo que necesita un ser humano. Pero vamos a otro extremo, que un artista, un cantante o un artista de cine recibe por un trabajo, por una obra que hace o una canción que canta, millones de dólares. Y estamos hablando de ese tipo de extremo, ¿no? Que no va tanto como equilibrado con la capacidad de la persona, porque también la capacidad de un maestro a dedicar su tiempo y enseñar es muy, muy valioso. Los valores de la sociedad, ¿creen ustedes que tiene que ver con ese desastre económico que vivimos? Porque por todas partes escuchamos del crisis económico. Quiero decir que ustedes lo relacionen con crisis de valores y virtudes que existen en la sociedad. Sí, definitivamente existe, digamos, los valores actuales están dentro de un contexto que podríamos llamarlo el viejo orden. Ya. ¿No? Nosotros en este viejo orden podemos hablar de muchos valores, ¿no? Honestidad, responsabilidad, pero si, por ejemplo, el ejemplo que tú estás dando del profesor, del maestro, el maestro está siendo responsable, está aplicando un valor de responsabilidad, de repente un valor de honestidad, pero dedicación. eso, no brindando educación a un grupo de niños. Sin embargo, su sueldo, como dices, no le alcanza para cubrir de pronto sus necesidades básicas, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, eso necesito escuchar. Porque justamente La el razón. viejo orden, las estructuras actuales están creadas de esa manera, ¿no? Uh-huh. Como estamos viviendo ahorita en un mundo donde existe una vorágine del consumismo, entonces un artista puede ganar millones en un concierto porque eso es lo que nos están vendiendo, eso es lo que estamos consumiendo. Más darle un valor a una clase en un colegio, pagarle a un profesor, ese sueldo es prácticamente mínimo, no compensa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, redefinir los conceptos del consumismo, redefinir los conceptos, por ejemplo, de la productividad, redefinir los conceptos de la naturaleza humana. Por ejemplo, muchos se hablan de valores actualmente, sí, dentro de este viejo orden. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocada, hablar de valores en este momento es como una proyección de las virtudes que por naturaleza todo el mundo tiene. Así es. Ya, así es. pero estos valores dentro del viejo orden pueden en cierta forma ayudar. ¿Cómo? Pueden en cierta forma ayudar, pero no traen la solución, porque la ok. solución tiene que la gente tomar conciencia de cuál es su verdadero propósito en la vida. Así es. O sea, si nadie sabe cuál es su propósito, para qué ha sido creado, cuál es su verdadera naturaleza, ¿de qué me sirve en esta estructura actual, por ejemplo, hablar de valores, de responsabilidad, honestidad, cuando yo puedo estar cumpliendo todos mis valores, pero soy infeliz, viviendo en una sociedad injusta como la que estamos viviendo? Entonces, si nosotros hablamos de un cambio total, de un nuevo orden mundial, de unas nuevas estructuras, con unos nuevos conceptos, donde se ponen en práctica, digamos, las virtudes humanas dentro de ese nuevo escenario, entonces ahí las reglas cambian, las reglas se vuelven más justas, la gente se vuelve más feliz porque satisface sus necesidades, no solo materiales, sino también espirituales. Así es. Entonces, lo que Bahá'u'lláh plantea, y aquí termino, es de realmente hablar cambios
cambios radicales. Por eso es que él no trae un modelo, él plantea elementos básicos para que de la misma humanidad, ¿no?, en base a su inspiración, puedan crear nuevos sistemas, ¿no? Y la fe Bahá'í, tú sabes, está trabajando en todo el mundo esto, de crear una nueva conciencia en los seres humanos, en los jóvenes, en los adultos, de entender que su propósito acá más importante es el servicio a la humanidad. Así es. Y desarrollar, ¿no?, y adquirir virtudes. Desarrollar y adquirir virtudes, pero dentro de una nueva estructura. Así es. Me encantó lo que tú mencionaste porque lo relaciona con mi tema favorito, que es identidad del ser humano. Es cierto, si uno no sabe quién es, qué hace aquí, cómo debo vivir mi vida, a dónde voy, uno está perdida, ¿no? No sabe entonces cómo también manejar sus finanzas, cómo darle prioridad a qué tema o cuánto consumir y por qué consumir o por qué no. Muchísimas gracias, muy valioso lo que compartiste. Y David, tú también tenías algo que decir sobre ese tema. Sí, Baha'u'lláh en una de sus citas dice que el hombre es un ser rico en gemas de valor inestimable y solamente la educación puede permitir revelar estos tesoros. Y el rol de la educación en una sociedad es fundamental. Es lo único que permite una sociedad desarrollarse y que llegue a niveles cada vez más complejos de interacción, a niveles más complejos de industria, de resolver problemas. Y eso implica también, si nosotros ponemos en el centro de nuestra sociedad, en vez de la producción y el consumo de bienes, porque actualmente nuestra economía está basada en una sociedad que ha puesto en el centro, en su corazón, la producción y consumo de bienes. Nosotros tendríamos que transformar la sociedad en el sentido de poner en el centro de la sociedad el conocimiento, la búsqueda del conocimiento. Y en este sentido, el maestro tiene un rol fundamental, porque él es el que va a educar a las nuevas generaciones. Y cuando hablamos de educarlas en el conocimiento, no solamente de las ciencias, sino también en el conocimiento de uno mismo, en el conocimiento de las verdades espirituales. Y esto es también algo fundamental para establecer un desarrollo armonioso, porque lo único que permite que nosotros mantengamos una buena relación en la civilización, que tengamos respeto, que reconozcamos nuestros potenciales inherentes espirituales, es reconocer a Dios y nuestro Creador y sus manifestaciones que han traído mensajes de transformación al individual también. Entonces, este reconocimiento es fundamental para el desarrollo de la sociedad. No puede haber un desarrollo si no tenemos este elemento también. Y además otro rol fundamental, ¿no?, que transformaría esta posición de tener en el centro de nuestra vida el consumo y la producción de bienes, es también el rol del agricultor. Y ahora yo que estuve en la casa de ustedes en Cieneguilla, vi por ejemplo cómo ustedes tienen sus plantas y tienen están sembrando en su patio, que tienen bastante espacio. Tenemos plátanos, frutos de la casa. Entonces ustedes están teniendo la labor del agricultor en ustedes mismos, ¿no? Y este es un ejemplo que me parece importante, cómo nosotros podemos integrar la labor agrícola en nuestra vida cotidiana. Durante siglos lo que ha pasado es que se ha ido fragmentando la labor agrícola y el sustento de los alimentos a una parte de la población, que se ha hecho dependiente de las ciudades para poder vender sus productos. Pero nosotros vamos a las raíces de nuestra naturaleza, de nuestra cultura humana, vamos a ver que siempre la agricultura ha sido parte de cada familia. Y las nuevas tendencias empiezan a investigar más sobre las formas de agricultura urbana que podemos desarrollar, cómo integrar más la agricultura en los sectores urbanos, para que no creemos una dependencia de alimentos, y no solo de alimentos, porque la agricultura nos provee también nuestro vestido, ¿no? Algodón para nuestras prendas de vestir, el lino, también los cueros, la lana. Claro. Son productos que vienen de la agricultura, son elementos básicos. Entonces, esto es algo que poco a poco tenemos que ir conjugando estos dos elementos, integrando la educación y la sustentación
de nuestras más primarias necesidades en una sola realidad. Qué lindo, muchas gracias por compartir todo ese conocimiento. Realmente que tienes razón, ¿no? Como de antes también decía, la religión y la ciencia, la vida que abarca la vida cotidiana del ser humano, que va en tema de educación, los conceptos de la sociedad y todo, como que estaban fragmentados por toda la vida, toda la historia de la humanidad. Y como ahora Baha'u'lláh viene uniéndolo, ¿no? Que un ser espiritual puede también vivir su vida material abasteciendo sus necesidades y todo, porque encuentra uno en los escritos también de Baha'u'lláh en momentos que uno puede confundir y pensar que se está hablando, por ejemplo, de un abandono total de lo material, que me gustaría después de regresar de la pausa hablemos. Por ejemplo, en Palabras Ocultas Baha'u'lláh dice: oh hijo del ser, no te ocupes de este mundo, pues con fuego probamos el oro y con el oro probamos a nuestros siervos. O por ejemplo, en otra palabra oculta Baha'u'lláh dice: oh hijo del hombre, tú anhelas el oro y yo deseo que te liberas de él. Te consideras rico al poseerlo y yo reconozco tu riqueza en que te purificas de él. Un poco quisiera que al regresar de la pausa hablemos de qué riqueza habla Baha'u'lláh, qué significa la riqueza en la fe Bahá'í y cómo podemos crear ese equilibrio en nuestra vida material y nuestra vida espiritual. Ya regresamos, amigos. De vuelta con Perlas de Sabiduría. Bien, amigos, aquí estamos con nuestros invitados de lujo, súper lujo, Carol Rosell y David Serpa, compartiendo la perla de esta semana, que es la perla de cómo eliminar el extremo de riqueza y pobreza, cómo manejar nuestros temas de finanzas personales y en nivel colectivo de la vida de la humanidad, qué rol tiene la economía y cómo tiene que jugar su papel adecuadamente para el bienestar de toda la raza humana. Aquí, bueno, estaban compartiendo Carol y David temas muy interesantes y de cada cosa que hablan ellos a mí me ocurre un montón de preguntas. Pero ¿qué dice, por ejemplo, la fe Bahá'í sobre la distribución de la riqueza? ¿Qué dicen, Carol? Mira, antes de que David te hable más en detalle de lo que dice la fe Bahá'í sobre una distribución justa de la riqueza, yo quería, lo que estábamos mencionando hace un momento, de que los que nos están escuchando, todos entendamos de qué cosa reina, qué sistema es el que reina en estos momentos en la humanidad. Todos sabemos que el sistema económico que nos rige, que nos mueve, es el capitalismo, ¿no? El capitalismo que forma parte de este viejo orden mundial, pero es como nuestra única alternativa por el momento. Porque hemos experimentado el otro y tampoco funcionó. Exactamente. ¿No? El comunismo. Entonces, como que el mal menor es el capitalismo. Entonces, ¿en qué está basado este capitalismo? Para poder entender lo que va a mencionar David referente a Abdul Bahá, es en que los ricos, este sistema está creado de tal manera que los ricos van a perpetuarse como ricos, porque no les permite a ellos distribuir su riqueza entre los pobres, ¿no? ¿A través de qué? Por ejemplo, los ricos a través de pagar menos impuestos, a través de que los pobres y los de la clase media pagan más impuestos que los ricos, ¿no? Entonces las herencias, por ejemplo, se perpetúan las herencias por generación en generación, porque nadie ha hablado o mencionado de cómo debe hacerse una justa distribución de las herencias, ¿no? ¿Hay alguna guía de eso? Por supuesto, ahora lo va a mencionar David, ¿no? Bien. Y entonces de eso se trata. Entonces la gente ahorita estamos viviendo en este mundo de este capitalismo que su fin
el fin del capitalismo está muy cerca, porque no vamos a tener otra alternativa para sacar adelante este viejo orden. ¿Pero Entonces, hay algo que lo reemplaza o cómo vamos a quedar? definitivamente tiene que ser reemplazado por otro en su lugar. Un nuevo orden. Efectivamente, un nuevo orden mundial, ¿no? Y eso es lo que plantea Bahá'u'lláh, y te va a enfocar en detalle, David. De hecho, que hay muchos escritos de Bahá'u'lláh, he visto, no, alguno leyó también ahora, David, de Palabras Ocultas, y en el libro más sagrado de Bahá'u'lláh, que se llama Kitab Aqdas, hay pautas, ¿no? Bueno, vamos a ver, David, ¿qué compartes con nosotros? Bueno, interesante lo que se está planteando, y siempre hay críticas que podemos hacer al sistema capitalista, siempre se han hecho, y lo fundamental, digamos, cuando uno empieza a estudiar economía, nos hablan de las necesidades. Las necesidades del hombre son infinitas y se pueden crear cada día más necesidades. Sí, ¿no? Y eso genera como que más desarrollo, supuestamente, porque así una empresa nueva crea una nueva necesidad y todos nosotros tenemos que estar pendientes de esas necesidades. ¿Y qué hacemos en nuestra vida? Somos elementos más del consumo. Tenemos que ir consumiendo para suplir esas necesidades, porque así se creen o no se creen, nos hacen sentir que si no satisfacemos estas necesidades no valemos. Así es. Y ese es un elemento que tenemos que reconceptualizar, que tenemos que volver a meditar sobre cuáles son nuestras necesidades verdaderas, tanto materiales, pero también espirituales. Y como esas necesidades espirituales, si las satisfacemos, como por ejemplo el servicio a los demás es algo tan fundamental y tan parte de nuestra naturaleza, que se nos ha hecho olvidar esa parte. Así es. Y digamos, ahora los programas que hay de voluntarios, que están creciendo en nuestro país, por suerte, ya hay programas de voluntarios, pero en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, hay bastantes que se sostienen en base a libre ofrecimiento de personas que dan un servicio determinado por un tiempo. Por bien común. Sin cobrar, ¿no? Algo que lo hacen solamente por dedicar su esfuerzo a un bien común, ¿no? Como tú mencionaste. Entonces, esta actitud es algo que no debemos desprendernos en una sociedad para lograr realmente también una mayor justicia. Y por suerte es algo que está en cierta forma surgiendo, pero aún tiene que reforzarse porque no es parte de nuestro sistema, ¿no? Y otro elemento también que nosotros, cuando empezamos a estudiar economía, es algo que empezamos a estudiar aparte de las necesidades que nos dicen que son infinitas, es que la competencia es un elemento fundamental para el desarrollo, porque estamos todos en una carrera, y el que quiere ganar, todos quieren ganar, y por lo tanto en esa carrera todos logramos un desarrollo individual. Qué estrés, ¿no? Y esto genera en esta carrera de desarrollo individual progreso, en esta lucha constante. Y eso es algo que va muy contrario a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es esforzarnos, es luchar cada día por mejorar nuestra condición, porque eso no es fácil, porque las cuestiones se tienen que dar con cierta dificultad, es cierto, pero no implica querer sobresalir sobre los otros, querer atropellar los derechos de los otros, o simplemente ganar a los demás porque yo necesito más y porque esa es mi naturaleza egoísta, ¿no? Hay que respetar las reglas espirituales del camino, entonces, ¿no? Así es en verdad que luchar por el sustento de uno mismo es algo natural, diría yo. Noble también. Sí, noble, pero tenemos que en verdad apartarnos de la idea de que la competencia es algo positivo. El bienestar de los demás es algo que nos debe causar alegría, nos debemos promover que los demás, cuando logran una meta, cuando logran un crecimiento material o de cualquier índole, es algo que nos estimula, en vez de hacernos sentir menos, ¿no? Entonces cambiar la competencia con cooperación. Exactamente, con cooperación y servicio. El servicio es algo que debe ser fundamental en nuestra vida. Excelente. En la vida de la sociedad misma. Y con respecto a cambiando esto, ¿no? Porque son pautas fundamentales de nuestra naturaleza humana, cómo debemos cambiar esas pautas. Y hablando ahora sobre la distribución de la riqueza, ¿no? ¿Qué es lo que las figuras centrales de la fe Bahá'í dicen acerca de esto? Y Bahá'u'lláh dejó
como intérprete de sus enseñanzas a su hijo Abdul Baha, quien nos dio algunas ideas sobre esto, ¿no? Y nos explica que, en primer lugar, se enfoca en el desarrollo local, de comunidades. No habla sobre grandes ciudades, grandes orbes, ¿no? Él habla específicamente sobre aldeas y cómo las aldeas deberían organizar su producción y su riqueza debería ser distribuida. Abdul Baha explica, bueno, para hablar brevemente, podríamos extendernos mucho en este tema, de que debería haber como una especie de almacén que debería recibir los excesos de la producción y debería haber un impuesto que cada miembro de la aldea debe contribuir. Y las personas que no han tenido un éxito en su labor, en su jornal, pues deberían ser abastecidos por este almacén. Y habla sobre algunas actividades específicas que deberían ser impuestas, deberían tener un impuesto con una mayor, un mayor porcentaje. Por ejemplo, él habla de la minería. A nivel local, un tercio de la actividad minera debería ir como parte para este impuesto de mantenimiento de la aldea. Y también como que deberían crearse instituciones para los desposeídos, para los que son huérfanos, digamos que los padres a veces sufren algún accidente o algo y los niños quedan a la merced de nadie y nuestra sociedad no está preparada para eso. Entonces debería haber también para huérfanos una previsión, también una previsión para ancianos. Todo eso se construye alrededor del templo Bahá'í, ¿no? De las casas de adoración, que el centro está Dios y alrededor, como tú dices, todas esas obras maravillosas de bienestar. Así es, sí, no puede concebirse realmente un avance social sin un reconocimiento de nuestros valores fundamentales, un reconocimiento de nuestra espiritualidad y un reconocimiento de que tenemos un Dios creador que nos ha forjado a su imagen y semejanza, en el sentido de los atributos de Dios que tenemos nosotros interiormente, y las divinas manifestaciones de Dios, quienes han revelado este mensaje para nosotros, para que transformemos nuestra vida individual y social. Bueno, en general, esas son algunas de las pautas que tenemos en los escritos Bahá'í sobre cómo podemos lograr una mejor distribución de la riqueza. Excelente. Yo sé que hay mucho más y tú tienes mucho más para compartir, pero claro, ¿no? El programa no permite de ampliarlo. Solamente invitamos a los amigos que están escuchando el programa que lo estudian, lo investigan. Pero hay más cosas que a mí me gustaría saber. Por ejemplo, ¿cómo se mantiene la fe Bahá'í? Porque, ¿no? Como todo hogar, todas las familias y todas las instituciones, también hay gastos. ¿De dónde viene? ¿Acaso la fe Bahá'í tiene una empresa o alguna fabricación? ¿Cómo se mantiene sus actividades? Carol, ¿deseas decir algo? Bueno, se mantiene de una manera muy natural y orgánica. Ah, muy bien. ¿Cómo ¿no? es? Como cuando sembramos una plantita, tenemos que regarle, darle agua para que pueda crecer y mantenerse. Igual las comunidades bahá'ís en el mundo se sostienen con la contribución voluntaria, ¿no? de cada miembro de la comunidad. Y Baha'u'lláh lo pone en un sentido muy elevado, porque es un tema de merecer, ¿no? Qué hermoso. Porque digamos una persona que no ha reconocido aún a Baha'u'lláh o no se considera Bahá'í, no está permitido contribuir, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos ese privilegio, ¿no? De poder contribuir de manera voluntaria, económicamente a la fe, a la comunidad, para que estos proyectos, ¿no? de desarrollo, proyectos de capacitación basados en el desarrollo de virtudes, se siga proliferando en el mundo, porque esto es toda una necesidad que se genera, que existe actualmente, ¿no? Existe, sí, porque no recibe la comunidad Bahá'í
ayuda de ningún gobierno, de ninguna organización, ¿no? De ningún gobierno, de ninguna organización de buena voluntad que quisiera aportar, así sea un sol o así sea millones de dólares, no estaría permitido, porque esto es un tema de privilegio, es un tema de manera voluntaria que uno contribuye, ¿no? Y esto viene a formar parte de la sangre vital de la comunidad. Sí, hermoso, ¿no? Porque hay citas o palabras muy hermosas en las escrituras bahá'ís, que incluso hay uno, no sé si ahí lo tenía, que dice que debemos ser como un fuente, un manantial, ¿no? Que constantemente debemos dar sin temor de quedarnos vacíos, porque el dar y recibir, dice Baha'u'lláh, son atributos míos. Entonces, a veces cuando uno habla de generosidad, pensamos que es solamente corresponde a las personas que tienen muchos, ¿no? Entonces, como yo no tengo mucho, no tengo por qué tampoco ayudar a mi vecino que tiene peor situación que la mía, o bueno, ¿no? Cualquier otro acto o demostración de caridad, de solidaridad. Pero dicen las escrituras bahá'ís que no, realmente eso no es solamente de los ricos. Claro que los ricos tienen mayor responsabilidad, pero es una responsabilidad compartida de toda la sociedad, que claro, todos debemos ayudar al ser generoso. Porque el dar es como un don, es un atributo. Entonces todos tenemos ese atributo, por ende no discrimina, que solo el don de dar o la capacidad de dar solo le compete a los ricos, a un grupo, o a un grupo minoritario, sí, sino a todos tenemos esa capacidad, y también nos da una nueva visión, perspectiva del dar, ¿no? Como tú dices, el hecho de dar no significa que te quedas sin nada, al contrario, el dar, el hecho de ayudar, contribuir o aportar a ti te genera muchas más cosas, ¿no? Bendiciones, ¿no? Sí, nunca te quedas vacío. Sí, y también dice Baha'u'lláh en otras palabras ocultas que te ha creado rico. ¿Por qué te empobreces? Cada vez que yo recuerdo esa palabra oculta de Baha'u'lláh me causa muchísima reflexión, y yo quisiera que también, ¿no?, compartimos esa frase hermosa de Baha'u'lláh. Dice, te ha creado rico, ¿por qué te empobreces? ¿De qué riqueza habla Baha'u'lláh? ¿Qué riqueza tiene el ser humano? Sí, bueno, eso es muy, muy profundo, y cuando nosotros meditamos acerca de lo que tenemos, aparte de tener esta vida, que es una vida hermosa, con todos sus vaivenes, es una vida que yo siento se puede disfrutar cada día, y cada amanecer es un momento hermoso para nosotros. Además de tener la vida, tenemos habilidades y capacidades que Dios nos ha dado para nosotros destacarlas, y también para el servicio a los demás. Entonces, eso es una real riqueza, ¿no? Todos estos potenciales que el ser humano tiene. Y meditando sobre la misma idea de riqueza, nosotros vemos ¿qué es la verdadera riqueza, ¿no? Es acumular depósitos, ahorros, es tener un montón de propiedades, es comprarse oro, lingotes de oro y ahí guardarlos, ¿no? Entonces, verdad que no hay una idea de la riqueza que ha ido cambiando también con el transcurso de los años, ¿no? Digamos, durante los siglos XIV, XV, en la humanidad, en el occidente especialmente, se pensaba que la riqueza de una nación residía en acumular oro. Y si una nación tenía más oro, era una nación más rica, más próspera, ¿no? Y así es que las naciones empezaban a competir para ver quién podía acumular más oro. y se creó toda una idea que se llama el mercantilismo, ¿no? Esto ha ido transformando. Ahora una persona que se considera rica es una persona que tiene dinero, ¿no?, en efectivo, o propiedades o activos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en verdad, lo que entiendo por las ciencias bahá'ís es que la riqueza es un elemento que es importante, pero tiene que ser de beneficio para una comunidad entera. Y la palabra que Carol usó, así como reflejando una vida, reflejando un árbol, una planta que crece de esta forma orgánica, es que la riqueza debe alcanzar a todos los miembros, a todos los elementos de la sociedad, como si fueran una unidad,
un ser vivo. Y la riqueza usada de esta forma es algo bastante beneficioso. No concentrada en el apetito y deseo egoísta de un individuo. Porque dicen, ¿no? El dinero en sí ni es bueno ni es malo, depende del uso que uno da, ¿no? Y hay otra frase que también me gusta que dicen, hay tanta gente pobre que lo único que tiene es su dinero. Entonces, tampoco uno puede, como el termómetro de riqueza, poner el dinero, porque mucha gente puede tener dinero, pero no tiene felicidad, no sienta bien en su vida con sí mismo y con los demás. Entonces, realmente el dinero, su valor está en eso que ustedes muy bien mencionaron, de que causa bienestar para el resto también, que sirve como un medio de generosidad, de solidaridad, de compartir, de mejorar la vida de otras personas. Bueno, es un tema tan amplio, tan hermoso. Tenemos todavía un poco tiempo. Sí, Carol, ¿deseas decir algo más? Yo sé que ustedes tienen mucho para compartir. Solamente quería decir que, de paso de lo que estamos hablando del dinero, mucha gente se considera que vale en función a lo que tiene. Ah, qué ¿no? triste, Entonces, ¿no? Triste, muy triste. Entonces, ese es como, digamos, nuestro concepto de valor, ¿no? Cuánto tienes, cuánto vales, cuánto es lo que tú eres, ¿no? Tu tarjeta de crédito Exacto. te dirá tu estatus. Si pierdes todo Qué eso, triste. entonces que como persona no vales. Entonces, cuando una persona pierde sus bienes, pierde su dinero, esta persona, si tiene ese concepto, va a ser una persona totalmente infeliz. Así Porque es. va a saber que le está dando valor a otras cosas cuando el valor que tiene es lo que lleva adentro. Cierto. ¿No? Entonces pasamos el resto de nuestras vidas tratando de ir de un lugar a otro, pensando que cuando llego a ese lugar, ahí ese día empezaré a ser feliz, ¿no? Cuando y no es así. Debemos empezar a alcanzar o a disfrutar de la felicidad en el momento en el que estamos con las cosas que tenemos, pero siempre valorando nuestra parte interna. Entonces Disculpa, quería agregar algo. Bahá'u'lláh menciona el mérito del hombre no reside en el fausto de la opulencia y la riqueza, sino reside en el servicio. Qué hermoso, qué hermoso. En verdad, la verdadera riqueza del ser humano, como dicen las escrituras bahá'ís, es también en su justicia. La luz del hombre, del ser humano, dice Bahá'u'lláh, es la justicia. Después la equidad, la veracidad, la benevolencia, la valentía natural y la fortaleza innata, el respeto por los derechos y el cumplimiento de los acuerdos y pactos, la rectitud bajo todas las circunstancias y estar al servicio de la verdad bajo todas las condiciones. Hay muchas pautas que están en las escrituras bahá'ís que demuestran cuál es nuestra verdadera riqueza, porque la riqueza material uno puede perder, ¿no? Uno puede perderlo en un bolsa de valores, en un negocio que uno invierte y lo pierde. Y si uno pierde, ¿qué piensa de sí mismo? Ya no valgo, ya no sirvo. Pero mientras uno más vale con sus virtudes, sus capacidades intelectuales, espirituales, siempre tiene una autoestima legítima, una autoestima sana, saludable, que puede seguir adelante. Creo que la fortaleza espiritual es una gran medida de protección para no caer en depresión. Una vez escuché que un gran empresario de China, se suicidó por perder, claro, un negocio. Y imagínense si tenía esa fortaleza espiritual, se reconocía su riqueza interior, seguía adelante y podría de hecho también ganar dinero más adelante. Ahí vamos definitivamente a lo que es el concepto de la naturaleza del hombre, para qué estamos creados, para qué estamos en este mundo, el concepto de la prosperidad. Todos los elementos que tú has mostrado son los elementos básicos para un nuevo sistema de prosperidad mundial, ¿no? Donde la gente realmente sabe que puede crecer, pero sin perjudicar, ¿no?, al resto, ¿no?, a los demás. Entonces tus derechos son válidos mientras que no afectes los derechos de los demás. Y eso es una sociedad justa, una sociedad que hace falta.
solamente para terminar, el telón que tenemos, por ejemplo, el tema del medio ambiente, el tema de cuánto nos está afectando en nuestra forma de vivir, nuestra forma de producir, todas nuestras actividades económicas, cuánto está afectando el clima, ¿no es cierto? El clima mundial. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poco a poco se está generando una mayor conciencia de cuidar el planeta, cuidar, ¿no?, el tema del clima. De la misma manera, en el tema económico, vamos a tener que ir poco a poco generando una nueva conciencia de una economía justa y de una sociedad justa. Disculpa, no quiero... No, está bien, educando. ¿Te refieres que debemos educar? Sí, tomar conciencia. Ahora, los oyentes pueden decir, ¿y qué están haciendo los bahá'ís para eso? Bueno, en todas partes del mundo, los bahá'ís están trabajando para que la gente vaya alcanzando su propia transformación a través de la reflexión, la acción, ¿me entiendes? Y los cambios se van dando a nivel individual y eso se va a reflejar también en los cambios sociales. En todo el mundo ahorita la fe Bahá'í está trabajando para eso a través de la capacitación, los círculos de estudio, el estudio y reflexión de la palabra sagrada, a través de los jóvenes, las clases de niños, donde se está creando una nueva conciencia de prosperidad. Excelente. De repente es algo que no es tangible o es algo que no lo podemos ver ahora, pero porque recién se está sembrando y los grandes cambios se hacen a través de un cambio total, de una nueva conciencia, nueva mentalidad. Qué hermoso. Sí, es muy valioso el trabajo que hace la comunidad Bahá'í a nivel internacional, y aquí hemos mencionado en otros programas sobre las actividades básicas, pero siempre ves cómo se relaciona aún en ese tema de economía en la fe Bahá'í. Les agradezco muchísimo, de verdad que quisiera que vengan muchas más veces a ese programa que es suya, Perlas de Sabiduría. Bueno, aquí le digo a mis radio oyentes que David y Carol, además de son expertos en tema de economía, porque son economistas de carrera, son grandes amigos de nosotros y miembros muy hermosos de la comunidad Bahá'í. Así que agradezco muchísimo. Quisiera terminar con dos palabras ocultas de Baha'u'lláh, que para mí es muy claro. Baha'u'lláh como nos está diciendo quiénes son buenos siervos y quiénes no son buenos siervos. En este tema justamente de cómo manejar nuestras finanzas, él dice: oh mi siervo, los más viles entre los hombres son aquellos que no dan ningún fruto sobre la tierra. Tales hombres son en verdad considerados entre los muertos. Es más, ante la vista de Dios, los muertos son mejores que esas almas ociosas y despreciables. Qué hermoso. Baha'u'lláh nos dice que debemos desarrollar nuestras capacidades física, intelectual, espiritual por el bien común, ¿no? Y que si somos ociosos y no hacemos nada, en verdad no servimos. Y hay otro que quisiera que David, por favor, si lo puedes leer. ¿Cuáles son los mejores? Dice Baha'u'lláh. Eso es los mejores siervos. A ver cómo lo caracteriza Baha'u'lláh. Oh mi siervo, los mejores entre los hombres son aquellos que se ganan el sustento con su oficio y lo gastan en sí mismos y en su familia por amor a Dios, el Señor de todos los mundos. Hermoso, muchísimas gracias. Ya entonces sabemos que cuando dedicamos a nuestra labor, no solamente estamos ganando el sustento, sino también estamos obedeciendo el mandato de Dios, que es ocuparse, y ese dinero que se gasta con cariño, con amor, en nosotros, en nuestro bienestar, en el bienestar de nuestra familia y de todo el pueblo. Gracias, amigos, por acompañarnos en este programa. La próxima semana estaremos con otro Perla de Sabiduría. Como siempre aquí repetimos, pueden escribirnos, pueden sugerirnos el tema que usted más le interesa. Visítanos en nuestro Facebook de Comunidad Bahá'í de Seneguía. Muchísimas gracias, Carol, David. Espero que eso no fue última vez, que sea inicio de otras visitas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a Radio Cadena, a Sam,
esperamos estar nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perla.